Es fundamental, antes de empezar a hablar de tu caso clínico, explicarte en detalle cómo funciona la Leishmania. Haré que puedas entender la enfermedad como un verdadero especialista, incluso si no te dedicas a tratar los animales. Esto es crucial porque si no te explico cómo funciona, no podremos encontrar juntos una solución para superarlo e evitar que esta situación se repita. Así que damos un paso hacia atrás. La leishmania se transmite a través de una picadura de un insecto vector. Este insecto vector no es un mosquito, es una mosca, y por lo tanto, al igual que las moscas, utiliza los mismos entornos en la naturaleza para sobrevivir. A menudo escucho decir, mi perro tiene la leishmania porque cerca donde vivo hay un estanque, un río, un lago. No, porque el mosquito pone sus huevos en ríos, en los estanques, pero el flebotomo no. El insecto vector pone los huevos ¿dónde? En la tierra, en el humus, es decir, en la tierra en descomposición, en la vegetación, en grietas en la tierra, en muros de piedra seca, en heces de animales, como lo haría una mosca. Si las estaciones son demasiado lluviosas, mientras que los mosquitos aumentan en número, los flebotomos, también conocidos como moscas de arena, disminuyen en número. Te comparto mi pantalla para mostrarte algunas cosas. Te mostraré cómo es un flebotomo. Esto es un flebotomo, un insecto minúsculo que, al igual que la mosca, no pica a las personas ni a los perros. Pero es curioso, tienen la misma boca que las moscas. Si recuerdas haber visto de pequeño cómo son las moscas, no sé si lo recuerdas, ellas tienen estas pequeñas ventosas en sus patitas que apoyan sobre las cosas. El flebotomo no es un depredador. Si entras en una habitación donde hay un mosquito, este te buscará y te picará porque es un depredador. Con el flebotomo no funciona así. El flebotomo simplemente es un insecto curioso que, al igual que la mosca, a veces se posa en diferentes lugares, incluida en la piel del perro. A diferencia del mosquito que te perfora con su aparato bucal para extraer sangre, el flebotomo no lo hace de esta forma. Tiene una probóscide que apoya en la piel, en este caso la del perro, y realiza pequeñas succiones como si quisiera crear una pequeña gota de sangre al vacío, como una especie de chupón. ¿Qué sucede en este momento de crear este vacío, esta burbuja de sangre? Dado que la sangre, una vez creada la burbuja, tiende a coagularse, para asegurar que la sangre se diluya y pueda ser ingerida, emite algunas gotas de saliva. Y es precisamente en la saliva donde se encuentran los parásitos que luego llegan al cuerpo del perro. Es extremadamente importante entender que el perro no es un reservorio para la enfermedad. Se ha descubierto que el reservorio más importante son los animales salvajes, como los ratones, liebres, conejos. De hecho, el flebotomo comparte los mismos entornos que los ratones, liebres y conejos, y se infecta a través de ellos. Entonces, ¿qué sucede? El flebotomo debe infectarse, pasarán días o semanas y luego, lamentablemente, debe posarse en un perro para poder transmitirle la enfermedad. Dado que trabaja como una mosca y necesita realizar estas acciones en la piel para crear el vacío y la burbuja de sangre, no puede hacerlo si el perro está en movimiento. Porque imagina este pequeño insecto que debe posarse y extraer sangre del cuerpo, no puede hacerlo cuando el animal está en movimiento. Esto es importante porque muchos me dicen, ¿cómo haré ahora que el perro tiene leishmania y no quiero que recaiga? Por lo que no podré salir al parque. No, puedes salir al parque porque es imposible que un perro en movimiento contraiga la leishmania. Un perro contrae la leishmania porque pasa mucho tiempo fuera, duerme fuera, se queda acostado durante muchas horas y es en este caso cuando un flebotomo se posa en el perro para extraer sangre e inyecta algunos parásitos. Pero pasemos a los parásitos. La leishmania es completamente asintomática para el perro. ¿Me has escuchado bien? Es completamente asintomática. Te mostraré cómo es la leishmania. Te enseñaré cómo es la leishmania cuando el flebotomo la transmite. Inyecta estos pequeños pececitos. Imagina estas células con colitas. Estos son los parásitos de la leishmania. Hipotéticamente, si inyectara en el cuerpo del animal una jeringa llena de estos parásitos, el perro no desarrollará síntomas de la enfermedad, porque estos parásitos no causan fiebre, no crean agujeros en los tejidos, no destruyen nada. Permanecería sintomático. Entonces, ¿por qué en algunos momentos se dice que el perro muere de leishmania o el perro desarrolla síntomas graves de leishmania? Te explico. Inicialmente, cuando estos pequeños pececillos son inoculados en el cuerpo del perro, el perro no responde. Viajan por la sangre sin que pase nada. Afortunadamente, se activa un tipo de célula llamada la célula Th1, que te mostraré ahora.
es una célula capaz de comerse la lismania, es decir, la lismania circula en sangre. ¿Y qué son estas bolitas? Son las lismania dentro de la sangre. Esta célula, que es un macrófago, va a buscarlas una por una y las destruye y se las come. Esto sucede durante mucho tiempo. Esta es la razón por la que el perro permanece durante mucho tiempo a menudo asintomático, porque la infección es continuamente atacada y destruida por el sistema inmunitario. Es por esto que podría haber un perro en tu barrio que sea asintomático de lismania a pesar de vivir fuera. Has tenido un perro que ha estado fuera durante 15 años y nunca se ha infectado de lismania. Y tu paciente sí, porque los perros resistentes a la infección tienen un sistema inmunológico capaz de destruir la lismania, o al menos, si no pueden destruirlas todas, las mantienen por debajo del límite por el cual el perro permanece asintomático. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el perro puede morir de lismania? Hay algunas causas. La primera es que el sistema inmunológico no sea capaz de mantener en el tiempo esta acción de control de los parásitos. Es decir, los parásitos son inoculados, comienzan a dividirse en el cuerpo y el sistema inmunológico pierde el control sobre ellos, lo que hace que se multipliquen de manera incontrolada. La segunda causa es que los perros que desarrollan la infección tienen un déficit inmunológico, el famoso déficit CD4-CD8, es decir, tienen un déficit de las células inflamatorias capaces de controlar la infección. La tercera situación es que el sistema inmunológico, sometido a un estrés continuo debido a la acción de este parásito, entra en bloqueo. Inicialmente ralentiza su acción y se vuelve cada vez menos eficaz en la lucha contra la infección. Una última causa podría ser el estrés, un accidente de tráfico, un abandono, una situación estresante en familia. El sistema inmunológico trabaja cada vez menos y la lismania comienza a dividirse. ¿Qué pasa cuando la lismania comienza a multiplicarse? Que empiezan a invadir el cuerpo y se extiende desde el punto en el que son inoculadas. El problema hasta ahora no se plantea porque el perro permanece asintomático. ¿Y entonces qué sucede? ¿Por qué en algún momento el perro necesita tratamiento? Porque a medida que la lismania se multiplica, ya no está bajo control del sistema inmunitario. Despiertan otro sistema inmunológico que es el sistema TH2, encargado de producir anticuerpos. De hecho, ¿cómo se hace el diagnóstico de la lismania? Se hace detectando los anticuerpos. Si el perro tiene un título de anticuerpos positivo para la lismania, significa que la lismania ya no está bajo control, se está multiplicando. El sistema inmunológico las detecta y produce anticuerpos, y hasta ese punto el perro aún permanece asintomático. Ese famoso test IFA, test ELISA, cuenta los anticuerpos que el perro tiene contra la lismania. Entonces, ¿por qué el perro se volverá asintomático en algún momento? Porque los anticuerpos actúan como un pegamento, se adhieren a la superficie de la lismania y las vuelve pegajosas. Antes la lismania era individual, te la mostraré de nuevo. La lismania al principio eran individuales, no se unían entre sí, caminaban dentro de los vasos sanguíneos sin encontrar resistencia, pasaban perfectamente. Sin embargo, cuando están unidas entre sí debido a la acción de los anticuerpos que las hace agruparse y unirse, forman un conjunto de lismania unida por los anticuerpos, los llamados inmunocomplejos. ¿Qué es un inmunocomplejo? Es un conjunto de lismanias unidas por los anticuerpos. ¿Qué sucede? Que antes las lismanias individuales, aquí se ve una, viajaban por la sangre sin encontrar resistencia. Cuando están en conjunto, tienden a obstruir los vasos sanguíneos. ¿Qué vasos sanguíneos obstruyen? Los más pequeños, los llamados capilares. De hecho, la lismania en su mayoría se debe a una inflamación vascular que se llama vasculitis. Cuando el perro tiene costras en las orejas, pequeñas costras en el borde de las orejas, es el resultado de la vasculitis, una inflamación de los capilares de la oreja. Entonces, ¿por qué el perro se volverá sintomático en algún momento? ¿Y qué ocurre? El capilar se obstruye con estos grupos de lismania. El sistema inmunológico acude para limpiar el vaso, pero en el proceso de limpieza destruye el tejido donde hay inflamación. Cuando esto ocurre a nivel ocular, el resultado es una inflamación del ojo llamada uveitis. Cuando ocurre en las articulaciones, tendremos artritis o artrosis debido a la lismania, lo que hará que el perro cojee. Cuando esto ocurre en los músculos, el perro tendrá dolor muscular. Cuando ocurre en la piel, tendremos una vasculitis característica de la lismania. Estas zonas se llenan de sangre y se forman úlceras debido a la acción del sistema inmunológico. Lo peor es cuando esta inflamación capilar alcanza los riñones. ¿Por qué?
porque mientras la piel se puede curar después del proceso inflamatorio y del tratamiento, el riñón puede presentar una alteración grave que podría originar una insuficiencia renal crónica, y luego el paciente necesitaría un tratamiento específico para esta insuficiencia renal. Por esta razón, distinguimos la lismania en tres estados fundamentales, porque, como te he explicado, desde el momento de la infección hasta el desarrollo de los síntomas hay periodos intermedios. El primer estado es el individuo potencialmente infectado. Imagina que me llamas y me dices, he adoptado un perro de una zona endémica, le hice la prueba de anticuerpos y es negativa, pero el perro ha vivido fuera. ¿Qué debo hacer? Puede suceder que este perro se haya infectado, pero aún no sea positivo en la prueba de anticuerpos, es decir, aún no ha producido anticuerpos. En ese caso, te diré, entonces, tened cuidado. Si el perro proviene de una zona endémica o ha estado expuesto a la infección, podría tenerla, pero aún no ha desarrollado anticuerpos y síntomas. En ese caso, se trataría como un paciente en el primer estado. Tomará la domperidona con la dosis correcta para asegurarse que el sistema inmunitario responda de forma correcta y pueda combatir la infección. El 87% de los pacientes que toman domperidona, a pesar de estar expuestos a la infección, nunca desarrollarán signos clínicos, y el 40%, si es positivo pero con un título bajo de anticuerpos, negativizará el título de anticuerpos. El segundo estado, el paciente es asintomático, pero ya ha producido anticuerpos. Como te he explicado, se forman los inmunocomplejos y se producirá vasculitis. Aún no estamos en ese punto. Incluso en ese caso, los análisis nos dirán que estamos en el segundo estadio. Pero el paciente, antes de recibir el tratamiento para la lismania, tendrá que tomar inmunomoduladores aún más fuertes para reactivar el sistema inmunitario que está en peligro y que puede permitir el desarrollo de la enfermedad. Luego hay un tercer estado. El tercer estado es cuando el paciente es positivo a la infección. Hay anticuerpos y ya presenta síntomas, aunque no siempre se pueden observar estos síntomas en el paciente, ya que muchos no son visibles, al menos al principio, pero los veremos en los análisis. Esos famosos factores inflamatorios que estamos buscando son para ver si se está desencadenando la inflamación vascular, es decir, en los vasos sanguíneos, lo que luego conduce a los síntomas. Cuando pedimos hacer un proteinograma, este nos muestra los factores inflamatorios, el hierro y la ferritina. La ferritina se eleva durante la inflamación. La proteína C reactiva, las inmunoglobulinas G, las inmunoglobulinas M, son todos factores que estudiamos para determinar en cuál de los tres estados se encuentra el paciente. Si no has hecho este análisis, te lo pediremos a través de los veterinarios que nos ayudan en todo el país. Ahora hablemos del título de anticuerpos. Habéis visto que existen varios títulos de anticuerpos. Algunos pacientes tienen un título de 300, 600, 1000, 3000, 5000. ¿Qué significa esto? Cuanto más alto es el número, más anticuerpos hay. Pero te doy una buena noticia. El título de anticuerpos no está relacionado con la gravedad del paciente. ¿Por qué? Porque no hay un anticuerpo para cada lismania. Es decir, si tengo un título de 3000, no significa que tengo 3000 lismanias en mi cuerpo. Y si tengo un título de 300, no significa que tengo 300 lismanias. Solo titulamos los anticuerpos que están unidos a las colas de las lismanias. Si lo recuerdas, en la primera foto que te enseñé, la lismania tenía una cola. Te la enseño aquí. Nosotros titulamos los anticuerpos que se unen a esa cola, pero tenemos que saber que la lismania no tienen la misma forma siempre. Tienen periodos de mutación. Inicialmente, cuando se entran en el cuerpo por el insecto vector, tienen una cola larga, pero a medida que se desarrollan y se adaptan a vivir en el cuerpo, esa cola se vuelve cada vez más pequeña. Entonces, ¿qué significa esto? Que se vuelven menos visibles para el cuerpo y el cuerpo produce menos anticuerpos. Esta es la razón por la que en infecciones iniciales puedes tener títulos de anticuerpos altos, pero una sintomatología leve. Y en infecciones tardías, ya que la mayoría de lismanias han madurado y perdido la cola, puedes tener un título de anticuerpos muy bajo, pero una sintomatología grave, debido a la gran cantidad de lismania que hay en el cuerpo. Recuerda que no titulamos los anticuerpos para toda la lismania, solamente para la cola. Y esta es la razón por la cual los anticuerpos no pueden ser considerados para monitorear la progresión de la infección. De hecho, puede ocurrir que durante el tratamiento el título de anticuerpos aumente, ya que la lismania se rompe debido al tratamiento y los fragmentos de la cola que están ocultos salen y son reconocidos por el sistema inmunitario, lo que lleva a una mayor producción de anticuerpos. Incluso durante el tratamiento, esta cola se puede romper. Viene detectada más de una vez
como si se contase dos veces la misma persona y se producen más anticuerpos. Otra cosa importante es que la presencia o ausencia de anticuerpos no puede considerarse un indicador de curación, ni desde el punto de vista sintomático ni parasitológico. ¿Qué significa esto? Los pacientes, a pesar de haberse curado de la infección, es decir, ya no tienen síntomas ni parásitos en el cuerpo, pueden mantener la positividad de anticuerpos durante más de 7 años. Tengo pacientes que negativizaron el título de anticuerpos al 8º año, a pesar de no haber tenido síntomas clínicos después del primer tratamiento. ¿Por qué? Porque los anticuerpos no demuestran la presencia de la enfermedad, sino que demuestran que la enfermedad ha estado presente en algún momento. En enfermedades como la leishmaniosis, donde los títulos de anticuerpos son muy altos, piensa que la picadura de la garrapata llega a un título de anticuerpos 1,200, pero para la leishmania el título 1,200 todavía hay dudas de la infección, ya que pueden llegar a títulos de 1 a 10.000. Estos títulos tan altos mantienen la memoria de la infección durante muchos años, similar a la vacuna del tétanos. Yo no me hago la vacuna del tétanos todos los años porque tengo una memoria de anticuerpos. La hago cada 7 años. Lo mismo ocurre con la leishmania. Una vez curado, no podemos considerar el título de anticuerpos para monitorear la infección, pero debemos evaluar los síntomas, los perfiles inflamatorios y la presencia del parásito a través de pruebas diagnósticas especiales. Hablemos de la terapia, que es lo que más me interesa. Hay 5 medicamentos para la leishmaniosis: el glucantime, la miltefosina, el metronidazol, el aspiramicina, la pentamidina y la aminosidina. Lo importante es que no todos funcionan de la misma manera. El medicamento que se ha demostrado más eficaz contra la enfermedad es el glucantime, que se administra mediante inyecciones. El segundo más utilizado es la miltefosina, que se presenta en forma de jarabe. In vitro, es decir, en pruebas de laboratorio, si meto el glucantime en un tubo de ensayo con la leishmania y miltefosina en otro tubo, la leishmania muere mejor con la miltefosina. Sin embargo, in vivo, es decir, cuando lo aplicamos en el perro, los que son tratados con el glucantime tienen una tasa de curación más alta, a pesar que el medicamento es menos eficaz. ¿Por qué? Porque una vez reducido el número de leishmania por el tratamiento, necesitamos reactivar el sistema inmunitario para eliminar las leishmanias restantes. Se descubrió que el glucantime es más efectivo en este sentido, ya que reactiva el sistema inmunológico, mientras que la miltefosina, al ser un agente quimioterápico, puede desestabilizar el sistema inmunitario y hacerlo menos eficaz. Esta es la razón por la cual, en la práctica clínica, la miltefosina es menos eficaz que el glucantime. Es cierto que ambos medicamentos mantienen al paciente asintomático durante un mes de tratamiento, es decir, lo llevan a un periodo de tiempo en el que el paciente no presenta síntomas. Sin embargo, con el glucantime administrado adecuadamente, el paciente podría no volver a recaer, mientras que con la miltefosina el 66% de los pacientes recaen clínicamente en un periodo de 6 meses. Hablemos sobre el tratamiento que llevamos a cabo en el centro. En el centro no utilizamos los 28 días de tratamiento clásicos, porque no todos los pacientes se curan en 28 días. Adaptamos el tratamiento en función de la cantidad de leishmania que hay en el cuerpo. Es decir, suspendemos el tratamiento solo cuando ya no es posible encontrar leishmania en sangre o en médula. Con la dosis clásica, esto no es posible, ya que después de 30, 40, 50 o 60 días de inyecciones, el paciente corre el riesgo de sufrir intoxicación. Por esta razón, hemos estudiado que dosis ligeramente más bajas nos permiten prolongar el tratamiento hasta 120 días, con el fin de reducir la cantidad de leishmania a un nivel tan bajo que el sistema inmunológico, estimulado por la terapia, puede vencer la infección. El alopurinol es un medicamento que puede presentar problemas. Podrías encontrarte en la situación de estar utilizando el alopurinol o haber tenido problemas con el alopurinol, como cálculos renales, o te preocupan que estos se formen. ¿Cómo funciona el alopurinol? El alopurinol contamina la leishmania, se ralentiza su multiplicación. Si el sistema inmunitario todavía puede combatir la infección y la leishmania se multiplican más lentamente, podría tener más probabilidad de vencer la infección. El único problema es que el alopurinol por sí solo es demasiado lento en términos de eficacia para permitir que el sistema inmunológico controle completamente la infección. Además, se vuelve ineficaz después de 9 meses de uso. De hecho, los pacientes que toman alopurinol pueden experimentar una recaída de los síntomas si quedan demasiadas leishmanias vivas en el cuerpo.
Sin embargo, el problema más grave del halopurinol es que si no se combina con una dieta específica puede provocar la formación de cálculos renales que son difíciles de resolver. Estos cálculos renales requieren años de dieta especial y una toma elevada de líquidos para disolverse, y a menudo los pacientes pueden morir debido a la insuficiencia renal relacionada con el halopurinol en lugar de por la lismania. Por lo tanto, utilizamos el halopurinol durante 9 meses asociado con un medicamento que mata la lismania, junto con una dieta específica, y luego se utiliza en el periodo de descanso del tratamiento para asegurarnos de que si queda alguna lismania viva, ésta sea frenada por el tratamiento y el halopurinol, lo que debería permitir al sistema inmunitario vencer la infección. Hablemos de porcentajes. Cuando tratamos la lismania, por lo general, los artículos científicos realizados para la aprobación de medicamentos inmunomoduladores y veterinarios han demostrado que entre el 40 y el 70% de los pacientes previamente tratados para la lismania y luego puestos bajo inmunomoduladores han negativizado su título de anticuerpos o se mantienen asintomáticos durante largos periodos. Nosotros hemos observado que, al extender los tratamientos más allá de los tiempos normales, alrededor del 90% de los pacientes tratados a los 5 años de la enfermedad no tienen una recaída clínica. Es importante tener en cuenta que hay pacientes que pueden recaer. Sin embargo, debes considerar que este porcentaje es relativamente bajo, entre el 5 y el 10% en comparación con la gran mayoría de pacientes que se benefician de los tratamientos. A partir de nuestra experiencia, hemos desarrollado un sistema que minimiza al máximo las recaídas de la enfermedad. Espero que hayas entendido la enfermedad y ahora tratamos al paciente.